El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Señor les bendiga ricamente. Que la gracia del Señor, su misericordia, su paz, su amor eterno, su divina protección sea con cada uno de ustedes y con todo su equipo ministerial y con toda su familia. Les habla su servidor, Reverendo Fernando García Sotomayor, presidente del Ministerio Judeo-Cristiano Rema Internacional. Quiero compartir con ustedes en esta ocasión una reflexión. La he titulado El Señor está cerca. Y la quiero basar en dos pasajes de la Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 16, verso 22. Y el otro pasaje se encuentra en la carta a los Filipenses, capítulo 4 y el verso 5. En su orden, entonces, leemos 1 Corintios 16, 22, carta de San Pablo a esta comunidad que él mismo fundó. Dice el texto, primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 22. El que no ame al Señor, dice, sea anatema. Maranata. Quien no ame al Señor, dice, sea anatema. Maranata. Y en la carta dirigida a la comunidad de Filipos, dice en el capítulo 4 y el verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. El Señor está cerca. Este es el título de la reflexión. He tomado esta frase de aquí, de este pasaje. Oro al Señor que el Señor le dé entendimiento sobre esta meditación y que espiritualmente esto contribuya a su crecimiento personal, espiritual y ministerial. Es interesante la manera como Pablo se despide de estas dos comunidades que habían sido fundadas por él. La comunidad de Filipos fue fundada por el apóstol Pablo. Creo que fue su segundo viaje misionero. Y la comunidad de Corinto fue el tercer viaje misionero que el apóstol hizo. A estas comunidades él les escribe sendas cartas. A la de Filipos una y a la de Corinto dos, aunque al parecer parece que fueron tres, pero solamente tenemos el registro de dos. Es interesante, ¿no? Cómo se despide. Atendiendo y enfocándonos un poco en el marco histórico de estas dos cartas, las comunidades a las que nos estamos refiriendo, Filipos, era una colonia romana. Esto lo que significa es que tenían ciertos privilegios, ¿sí? Y la temática general que Pablo enfoca cuando escribe a la comunidad de Filipos es la del gozo como parte de la experiencia de la vida en Cristo. El gozo aparece más de 15 veces en la carta, esta expresión, gozo, regocijo y sus derivados. Gozo. La idea es que esta comunidad aprendiera a gozarse cualquiera que fuera la circunstancia. Es aquí en esta carta a los Filipos donde encontramos este famoso pasaje en el verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Jesucristo, el Mesías, Yeshua HaMashiach, que me fortalece. Es aquí, en esta carta donde encontramos. Y al despedirse, Pablo hace alusión a la venida del Señor.
y dice que ellos debían, ante la perspectiva de la pronta venida del Señor, ellos debían ser amables, debían ser gentiles, ¿sí? Con todos los hombres. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es importante que esto se mantenga también hoy en día en la iglesia, porque para el apóstol Pablo, fíjense que la venida del Señor, él calculaba que iba a ser en sus días, pero ya transcurrieron más de 2000 años y esto no se ha dado. Sin embargo, esta tardanza no es porque el Señor sea no sea fiel a lo que prometió, sino porque Él en su divina paciencia, Él no quiere que los hombres se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lo que sí es cierto es que si para el apóstol Pablo en sus días la venida del Señor estaba pronto, imagínense ustedes si para nosotros 2000 años después no estará cerca la venida del Señor. Entonces, creo que lo que Pablo aquí está pretendiendo que los hermanos en la comunidad de Filipos entiendan es que mientras Cristo venía, nosotros en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo, debíamos ser amables, gentiles con todos los hombres. ¿Sí? Es que esto favorece a que muchos se identifiquen con el cristianismo, se identifiquen con Jesús, se identifiquen con nuestra fe. Un creyente amable, un creyente gentil es una persona que irradiará cierto brillo, cierto carisma que atraerá a otros, ¿sí? Y sobre todo por esta actitud, esta buena actitud, la amabilidad. La amabilidad. ¿Qué es lo contrario de la gentileza? ¿Qué es lo contrario de la amabilidad? Pues la grosería, tratar a la gente con desprecio, de una manera despectiva y hasta grosera. Entonces, es evidente que un creyente que trate a otros despectivamente, no solamente a su familia, a sus hermanos en la fe, sino también a los extraños, a los que son ajenos a la comunidad cristiana, es evidente que esto no producirá atracción en nadie. En nadie. Nadie querrá ser como esa persona que trata a los demás de una manera despectiva, despreciativa o grosera. Sí, nadie querrá acercarse a nuestras congregaciones. Por eso el llamado de atención tiene también para nosotros en el día de hoy vigencia, así como debía ser puesto en práctica este llamado de atención del apóstol en la iglesia de Filipos, también debe ser en el día de hoy algo que debe ponerse en práctica. Todo creyente, todo ministro del evangelio, todo mentor espiritual debe ser una persona gentil, debe ser una persona amable. No podemos ser gente grosera con nadie, ni con los extraños, con los ajenos a nuestras congregaciones, ni con la gente, mucho menos que hace parte de nuestras comunidades, ni con nuestra familia, ni con nuestros hermanos en la fe. Debemos ser personas que irradien ese carisma que atraiga a los demás a la fe en Cristo Jesús. También es interesante la forma como se despide el apóstol de la comunidad de Corinto. Mire, me parece que es como algo que es contrastado, ¿no? Aquí podemos ver un contraste, mientras que a la comunidad de Filipos le está pidiendo que sean amables, allá a la comunidad de Corinto, ¿sí?, que igualmente es una comunidad conformada por gentiles, gente pagana que no conocía al Señor, estas comunidades que estaban infiltradas por la cultura helénica, ¿sí?, estas comunidades que
En algunas de ellas habían sinagogas, ¿sí? Sinagogas judías a las que Pablo llegaba, ¿sí? Para compartir el mensaje del evangelio. Pero en otras comunidades, como por ejemplo la de Filipos, allí no había sinagoga. La Biblia nos narra cómo en el libro de los Hechos Pablo llegó a la ciudad de Filipos y se convirtieron los primeros creyentes, y después se estableció allí una congregación a la que Pablo le asignó como anciano, como pastor, primeramente al médico, al doctor Lucas, el médico Amado. Filipos fue la primera iglesia en el continente europeo. Pablo hasta ese momento había fundado iglesias en el continente asiático, pero en Europa no. Aquí en Europa se dio, como quien dice, un cambio, ¿sí? Una inflexión en el ministerio de Pablo. Filipos fue la primera comunidad en el continente europeo en la que se fundó una iglesia cristiana. Acá en Corinto, ya cuando Pablo funda la iglesia de Corinto, ya habían comunidades en el continente europeo. Corinto era un puerto marítimo, ¿sí? En la península, podemos decir, en la balcánica, en Grecia, en lo que hoy es Grecia, ¿sí? Grecia y Macedonia, ¿sí? Grecia y Macedonia. Esta era una ciudad que era altamente inmoral. Aquí había gente de todo tipo, no solamente paganos, adoradores de la diosa Venus, adoradores de estas divinidades paganas que eran las divinidades de la fertilidad, Venus, Afrodita, Diana, en fin. Estas son divinidades que los nombres que tienen son nombres asignados en la mitología greco-romana. Esta era una ciudad donde había mucha inmoralidad sexual. Corinto, imagínense que cuando un romano, sí, quería desenfrenarse y llegar a la ciudad de Corinto, para desenfrenarse y referirse a algún tipo de contacto sexual con alguna de las prostitutas sagradas del templo de Afrodita, llamadas las Melisae, él no decía voy a fornicar, allá en Corinto, sí. Era famosa esta ciudad por esto. ¿Sabe cómo decía el romano? El romano decía voy a corintizar, ¿sí? Una forma eufemística de decir que lo que iba era a fornicar, a desenfrenarse moral y sexualmente. Esa era la condición, el estatus de esta ciudad. Y allí Pablo fundó una comunidad. A las mujeres en Corinto se les trataba de un modo despectivo, porque la mayoría eran adoradoras de estas divinidades grecorromanas, Venus, Afrodita, Diana, etc. Cuando un varón, un romano, iba a la ciudad de Corinto a fornicar, él decía para tratar a esa mujer, decía me voy a acostar con una muchacha corintia. Todo el mundo entendía a qué se estaba refiriendo ese romano. Bien, por eso es entendible la manera como Pablo se despide de esta comunidad. Entre los llamados que Pablo hace, porque esta era una ciudad donde había muchos sodomitas, había mucho afeminado, había mucho creyente disoluto, promiscuo, ¿sí? Él decía, portaos varonilmente. ¿A quién cree usted que está enviando ese mensaje? A aquellos que tenían, como decimos nosotros, la manito quebrada, ¿no? Bueno. Pero
al despedirse en esta primera carta, él dice que el que no ame a Jesucristo sea anatema. Lanza una maldición increíble. Allá a los filipenses les dice: sean amables, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Acá Pablo, ante la misma perspectiva, dice: quien no ame a Jesucristo sea anatema. Y aquí pronuncia esta expresión que es de trasfondo arameo: maranata. Una expresión que es bien conocida por el pueblo de Dios. Noten, dice Pablo: quien no ame a Jesucristo sea anatema, maranata. Increíble, ¿no? Increíble. Por eso es que es importante que usted, como ministro, como pastor, usted sepa cómo hablarle a cada comunidad. Es posible que usted sea un pastor que dirija, presida ministerios en varios contextos culturales, sociales, económicos. Así que usted no puede hablarle a estas personas de la misma manera como le habla a otras comunidades que son de diferente contexto socioeconómico y cultural. No tiene que saber hablar a cada quien como se debe. Pablo a esta comunidad a la que tuvo que exhortar incluso para que fueran generosos con una ofrenda que prometieron, porque eran duros. Es que en realidad la iglesia de Corinto es la iglesia más problemática que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Mire cómo se despide. Ante la perspectiva de la venida del Señor, porque eso es lo que significa la expresión aramea maranata, el Señor está cerca, o sencillamente en forma imperativa: ven Señor Jesús. El Señor está cerca, ven Señor Jesús. Eso es lo que significa esta expresión. Y dice Pablo, ante esta perspectiva: el que no ame a Jesucristo sea anatema. ¿Sabe lo que está haciendo el apóstol Pablo allí? Está declarando una maldición para aquellos que no aman al Señor Jesucristo. Está declarando una maldición. Es para que usted vea que en la boca de un ministro de Dios, en la boca de un apóstol, en la boca de un pastor, en la boca de un profeta, hay palabra de bendición o hay palabra de maldición. A algunos les parece un escándalo que un pastor, un ministro del Señor, un profeta de Dios maldiga a una nación, a un pueblo, a una entidad. Pero esto es completamente bíblico. Pablo aquí lo está revelando, lo está demostrando. Está declarando bajo maldición a aquel que no ama a Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y lo hace incluso ante la perspectiva de la venida de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Quiero que usted reflexione sobre esto, ¿no? Quiero que usted reflexione sobre lo que ha escuchado. Envíeme sus comentarios, porque aquí hay muchas aplicaciones que nosotros podemos hacer de este pasaje. En la boca de un siervo de Dios, en la boca de un ministro de Dios, puede haber palabra de bendición, palabra de vida, o también puede haber palabra de maldición, palabra de muerte. Y usted no debe escandalizarse por esto, más bien usted tiene que asumirlo. Y usted debe saber cómo debe hablar a cada quien. Usted debe saberlo, ¿sí? Esto es parte de la formación suya como un ministro del Señor, como un siervo del Señor. Y antes de escandalizarse, lo que tiene es que aprender. Alabado sea el nombre del Señor. Dios lo bendiga ricamente. Que la gracia del Señor sea con usted, su favor, su bendición sea con usted. ¿Verdad? En este tiempo nosotros pues estamos llamados a bendecir, pero no se olvide que también Dios nos ha dado autoridad y poder para maldecir. Para maldecir. Entre tanto que vemos que el Señor está a las puertas. Porque eso es cierto. Cristo está a las puertas. Nuestra redención está más cerca en el día de hoy que ayer cuando creímos. Así que levante sus ojos en alto, levante sus ojos al cielo y esté atento, expectante, para no ser sorprendido. Cristo viene pronto. Maranata. Bendiciones para todos. Escríbame sus comentarios, escríbame sus impresiones, escríbame sus preguntas, sus aportes
a mi correo electrónico @faresbenyeshua en la red X, @faresbenyeshua en la red X, o en la red de Instagram Pastor Sotomayor _rema. Dios lo bendiga, Dios lo guarde, que el Señor le respalde a usted en este fin de semana. Bendiciones. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.